Dígame, y si no, con esos cuadros de rinitis, lo único que quiere uno es ponerse los sprays para que le calmen. Y si es de noche, más aún, porque uno no logra dormir del todo. Pero ¿cuán recomendados son verdaderamente los sprays nasales? ¿Para quiénes? ¿En qué situaciones? Ok, vamos a profundizar sobre esto y espero que le ponga mucha atención si está en este caso. Está con nosotros el doctor Carlos Estrada. Doctor, un placer tenerlo aquí. Buenos días. Muchas gracias, Patricia. Un saludo para todos en su casa. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que han estado todos preocupados en el sentido de que tenemos en este momento la época lluviosa, el frío de la noche. Entonces, mucha gente sale de su casa hoy temprano y dice, qué raro, ando con la nariz como si hubiera estado resfriado, pero yo no estoy resfriado. O llegan en la tarde-noche y se sienten como cargada la nariz, como si tuvieran como flema, pero no están resfriados. Y pensamos que probablemente ya nos vamos a resfriar, es como esa sensación. Ahora, esa irritación, ¿verdad? Esa congestioncilla o esos estornudos, ¿qué lo provocan en esta época? Es interesante que esta es la época donde yo digo que siempre salen como a la luz todos los pacientes alérgicos, que en este país húmedo, tropical, que es muy lindo, pero también tiene ese problema que tenemos hongos en el ambiente y además que en este momento hay un cambio brusco de temperatura de mucha gente que salió hoy, por ejemplo, en el Valle Central está soleado, pero en la tarde va a llover y hace frío hacia la noche. Esos cambios bruscos hacen que una persona se pueda activar de lo que llamamos ese fenómeno alérgico. Es interesante, Patri, porque mucha gente en este momento dice, tengo alergia y están hablando de nariz. Porque las alergias pueden ser en piel, claro, pueden ser en pulmón, que es un tema muy lindo, que es asma, pero clásicamente, si hablas con una persona en la calle y te dice, vieras que ando como con alergia, uno piensa rápido en nariz, como si ando como con la nariz cargada, me siento un poco inflamado, y eso precisamente es lo que queremos abordar hoy, explicar dónde está el problema y cuál sería el verdadero tratamiento, porque también los sprays nasales, que mucha gente compra en la calle, a veces no tienen realmente una función como tal, y lo que buscamos es que estén bien, que se sientan bien, y que además se quite esa idea de qué raro, ¿será que estoy resfriado o será que sí me voy a resfriar? Ahora que hablas de las alergias, por ejemplo, ¿es básicamente el hecho de inhalar polvo, por ejemplo, polen, o incluso, ahora que usamos tantos productos diferentes para limpieza, descontaminación, productos químicos, que inmediatamente se detone como esa moquera, pudiéramos decir? Inclusive algo más sencillo, un perfume. Porque es frecuente en este momento perfumes, colonias, el alcohol de las manos, el polvo de la casa, alguien que se puso a ordenar algo y salió el polvo. Y vas a lugares y huelen a cierta cosa porque los están desinfectando o aromatizando con diferentes productos. Y pareciera mentira porque mucha gente también percibe la idea como de que entra en un lugar y qué raro, yo venía bien, entré a un local, a un comercio y me empecé a congestionar. Y me siento como congestionar. Y el problema es que en este momento, y tenemos que decirlo como es estornudar, empezar con la nariz un poco cargada, en este momento es literalmente, si yo estoy en un restaurante y estornudo, me van a ver como el enemigo público número uno. ¿Por qué? Porque tiene otra cosa que es virus respiratorio. El otro día estaba con una garraspera y dije, voy a toser al baño porque toso aquí. Bueno, y generas un malestar entre la gente. Esa es la vida. Uno como que todo el mundo está viendo, ¿verdad? Es que esa es la vida real. Es más, tengo pacientes que hacen eso, inclusive se esperan, aguantan y se van al parqueo a toser porque se sienten como que es algo malo. Realmente, yo siempre digo, esto no es justo porque son situaciones que podemos manejar, es alergia. Y una alergia también tiene una característica especial para mucha gente en casa que lo pregunta. No es la primera vez. O sea, son personas que también ya han tenido antes, que cuando usan un químico, están limpiando la casa, se sienten un poco cargados. O como decía ahora, que para esta época, entre julio y octubre, ya saben que empieza todo este tema nasal. Ahora, ¿cómo distinguir, por ejemplo, una rinitis alérgica, ¿verdad? A un cuadro de rinitis? ¿Hay un cuadro de rinitis que no sea alérgico? Sí, hay uno que se llama, es una palabra rara, vasomotor se llama. Vasomotor significa que cuando yo me expongo por temperatura, la nariz cambia. Voy a explicar un poco más. La nariz, y precisamente aquí tengo una nariz sana, que lo vamos a usar para explicarles. La nariz es un filtro, Patri, es como un filtro para el pulmón. Lo que hace es filtrar, pero ¿qué filtra? Partículas, ya hablamos varias de ellas, pero filtra el aire, para que el aire no entre frío. ¿Cómo lo hace? O sea, lo calienta. Lo calienta. Aquí hay unas bolsitas, ¿las ves? Estas bolsas de acá. Estas bolsitas. Eso está adentro, digamos. Eso está adentro, aquí estamos como que cortamos como la mitad de la cara. Esas bolsitas calientan el aire cuando pasa. Eso es importantísimo, porque esas bolsas que se llaman cornetes, porque ahora todo el mundo es experto en nariz. A propósito de lo que hemos vivido en este año, ya todo el mundo sabe que son cornetes, que es nariz, que es rinitis. Bueno, esos son los cornetes. Son filtros, pero tienen una característica. Conforme cambia la temperatura, se hacen más grandes o más pequeños. O sea, son tejidos que cambian en el tiempo. Y cada 4 horas, esto es interesante, cada 4 horas se alternan. Primero el derecho, los del lado derecho, luego los del lado izquierdo. Van trabajando como alternos. Entonces, mucha gente dice, doctor, mira, yo amanecí con la nariz derecha cargada,
pero hacia la noche se me carga a la izquierda. ¿Será que están cambiando? O también, otro tema, es que esta zona de aquí, que es el tabique, esta como pared que tenemos acá, Ajá. y esto voy a decirlo con mucho cuidado porque se me ofenden en casa, pero no, ninguna persona es completamente, digamos, Que simétrica. tiene el tabique perfecto. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo con cuidado? Porque cuando uno le dice a una mujer, te da nariz torcida, me dice, no, doctor, ¿cómo se le ocurre? Realmente es a nivel interno. Cuando uno ve el tabique, voy a separarlo acá, tabique, lo que uno ve por fuera es lo que está de esta zona, pero usualmente el tabique tiene cierta desviación en la zona de los cornetes. Ah. Todos la tenemos. Ok. Por eso, no sé si te ha pasado, que siempre es una nariz, siempre es una, como que se me tapa más la del lado derecho, Sí. o mucha gente dice, doctor, siempre es la del lado izquierdo. Cierto. Eso es un concepto muy importante porque entonces, cuando uno habla de nariz, una nariz normal tiene esa función de filtro, tiene esa función de que los cornetes sacan un poquito grandes, y ahí es donde salen los vasomotores, que son pacientes que tal vez entraron a un lugar con aire acondicionado y sienten como que la nariz se les cargó. Y es porque tuvo un cambio de temperatura. No es tanto alérgico, pero yo siempre digo, tengan cuidado porque si es muy frecuente, probablemente si haya algún grado de alergia de base y para efectos prácticos el tratamiento viene a ser similar. Ahora, doctor, la pregunta del millón, ¿verdad? Sprays nasales, ¿podemos usarlos todos indiscriminadamente? No, ahí precisamente hay que tener cuidado porque cuando uno usa spray nasal es cuando entramos a esta parte. Vean, cornetes inflamados, vean qué feo se ve esto, Uy, todo, sí, todo como rojito, enrojecido. rojito, ajá. Aquí inclusive pareciera como que acaba de llorar alguien, como Sí, que hay una lágrima. lágrimas, Esas sí. lágrimas salen por debajo de este cornete, aquí se ve también las lágrimas. Vean que está todo enrojecido, con un cierto grado como de flema. De inflamación, Entonces, sí. esta inflamación, y precisamente la comparación para que la veamos en casa, esta nariz inflamada es la que es candidata a usar un spray nasal. Y aquí precisamente tengo de todo, desde lo que no son sprays hasta lo que son sprays. Voy a guardarme esto Ok. aquí un segundo. Entonces, ve qué interesante. Primero que todo, remedios caseros, porque eso es lo primero que me preguntan. Doctor, mi mamá me daba eucalipto. He usado manzanilla, que esto que está aquí es un poquito de manzanilla, que me lo pusieron acá. Manzanilla, o sea, todos los remedios Para inhalar, caseros, digamos. como para inhalar, Ok. o inclusive lo usan con goteros, por aquí han dado un goterito, entonces, Híjole. y entonces usan goteros de cualquier manzanilla. sustancia. Quiero dejar claro que los remedios caseros no son lo ideal. Lo digo de primero para como Sí, sacarlo de sí, la mesa. sí, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la idea, por ejemplo, me pasa con los derivados de mentol, que estos son famosísimos en Costa Rica. Mucha gente utiliza mentolados y algunas inclusive sustancias parecidas o que derivan de mentolados y dicen, qué rico, porque sí, como que al inicio sienten como una limpieza, pero quiero dejar claro que cuando yo acumulo el efecto, primero puedo más bien inflamar más la nariz, o sea, dejarla así, y segundo puede ser inclusive nocivo para el pulmón, o sea, puede dañar el pulmón a largo plazo. Sacando estos, vienen las más famosas, que es me lavo la nariz. Entonces mucha gente dice, doctor, yo uso un medicamento para la nariz. ¿Ah, sí? Que son los sprays que utilizan lavado con agua de sal. Voy a ponerlos Ajá, acá. Con agua de sal. Agua de sal. correcto. El agua de sal, Patri, es como lavarse los dientes. Más bien en Costa Rica, a mí me gustaría algún día hacer como una gran campaña. Y que todo el mundo se lave la nariz. Correcto, Ok. porque es lo que deberíamos tener todos como rutina de limpieza. Quitando ese tipo de medicamentos que no son medicamentos, son lavado con agua de sal para limpieza, vienen ahora sí los sprays. Quiero hacer un comercial. Hay sprays de uso comercial, digamos, de que se consiguen en las farmacias y demás, corrientes, sí, que sí. son lo que llamamos vasoconstrictores. Esos son los que más usa la gente. ¿Por qué? Porque dice, me lo pongo, doctor, y en una hora me siento perfecto. Mucho cuidado con esos medicamentos porque tienden a hacer tres cosas. Uno, me lo pongo una hora bien y luego rebota. O sea, me empiezo a sentirme inclusive más mal. Dos, pueden subir la presión a largo plazo. Y también tienen un problema que es que como cierran tanto los vasos a nivel local, pueden inclusive perforar el tabique cuando uno tiene un Híjole. paciente que lo usa a largo plazo. ¿Por qué lo digo? Porque esos no son antiinflamatorios. Quiero dejarlo claro porque sé que hay mucha gente que compra, tal vez van en carrera y se compran en un supermercado, voy a comprar esto para aliviarme. No son lo Y ideal lo usan regularmente. y lo usan regularmente. Se tiene que ser medicamentos antiinflamatorios, que para eso aquí traje algunos, que son para efectos prácticos muy similares, muchos tipos de medicamento antiinflamatorio, pero son sprays que sí mejoran esta ¿En qué situación. nos fijamos? Entonces, a donde diga qué, para saber qué sí, es por antiinflamatorio ejemplo, o no. Siempre, digamos, como tal, como medicamento, Ajá. lo ideal es que siempre haya una valoración, ¿verdad? Que sea indicado, o sea, que no sea que uno va y lo compra. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen diferentes potencias. Por ejemplo, que esta es una de tantas marcas, tiene un antiinflamatorio. Para reconocerlos en casa, todos terminan en ONA. Este, Ok. por ejemplo, es mometasona. Ok. Está fluticasona también. O sea, hay muchos, pero todos terminan en ONA. ONA. ONA es una forma de reconocerlo, pero siempre yo digo, tengan cuidado, porque no es solo de agarrarlo y decir, bueno, aquí está para Sí. usarlo 2 veces al día, sino que sea con una indicación médica, porque estos sprays en Costa Rica, yo no puedo usarlos solo por 2 meses. Usualmente hay Eso que te iba a usarlo en el preguntar, tiempo. en ese caso, usted Este. usando los que está recomendando, Ah, digamos, ¿verdad? sí. Y que sea la recomendación para el paciente, Claro. ¿por cuánto tiempo se han de usar? Vamos a verlo así. Costa Rica tiene, le llamo el año pulmonar. Entonces, en el año pulmonar, de julio
hasta octubre, noviembre, o sea, en esta época. O sea, época de lluvias. Época de lluvias, Ajá, es ajá. prácticamente imposible que estén sin medicamento, prácticamente Ok, imposible. perfecto. Pero dependiendo del paciente, tengo algunos que tal vez ya venían bastante bien, entonces tienen dosis bajas, por ejemplo, una inhalación 2 veces al día, o pacientes que arrancaron ahorita, usamos dosis un poco más altas para estabilizarlos. Cuando viene la época del verano, digamos entre diciembre, enero hacia marzo, algunos pacientes pueden usarlo tal vez solo en la mañana, solo en la noche, dependiendo de si esa bolsita, esos cornetes, se activa más hacia la noche o la mañana. O sea, y estamos hablando de las rinitis alérgicas. Alérgica, correcto, Que alérgica. cualquiera creería que porque es una rinitis alérgica me puedo usar cualquier producto que está por ahí por el súper, ¿verdad? Exacto. Y me lo tomo continuamente, me lo Y aplico lo usan, continuamente. o inclusive lo usan tal vez solo cuando se sienten mal, que eso es un problema porque También. los medicamentos que te mencionaba ahorita, que no son antiinflamatorios, que son vasoconstrictores, tienen el problema que yo lo uso ya, me siento perfecto, voy a trabajar y en la noche me da más bien más inflamación de lo que tenía en la mañana. Entonces, eso no es una buena idea porque más bien como que nos echa para atrás, es como ir como un cangrejo cada vez más para atrás y cuando uno tiene que dar tratamiento de verdad cuesta más. Ahora, en este caso, digamos, ¿cuánto tiempo lo puedo tomar y si hay, si todos somos Candidatos. candidatos Sí. paciente para usarlo? En realidad estos medicamentos tienen una ventaja, digamos, desde el punto de vista de cómo se utilizan. Son medicamentos que para efectos del tejido nasal es como si yo te pusiera una crema en la piel, solo que lo usamos a nivel de nariz. Claro. Si yo colocara, por ejemplo, un paciente con una alergia en piel, le doy una crema. En nariz utilizamos sprays, que son sprays que realmente a largo plazo no tienen ningún efecto tóxico. importante. Eso es importantísimo, o sea, no es que... hay pacientes que me dicen, doctor, me voy a hacer adicto a esto. Me va a dar como una adicción. No, realmente lo que se haría como adicción más bien es a sentirse bien, en el sentido de que Claro. la nariz va a estar estable. Y repito, en Costa Rica es muy difícil ver un paciente que se mantenga perfecto en todo el año. ¿Por qué? Porque un paciente alérgico se activa en esta época, pero probablemente ya pasó desde marzo a abril, ya venía más o menos activándose. Especialmente si utilizan químicos, lo que mencionabas ahora, si en su trabajo usan aire acondicionado, que es uno de los Claro. estímulos más negativos. Entonces son medicamentos que son muy buenos, pero hay que saberlos usar según el momento del año y según el paciente y cómo esté, ¿Cuál es el estado? cuál es el Sí. estado del paciente, correcto. Doctor, clarísimo, nos quedó. Muchísimas gracias. No, Vamos a hacer esa campaña de lavado en algún momento. Esa nos toca hacerla. Sí. Queda como tarea, Queda por como tarea. supuesto. Sí, claro. Pero bueno, muchísimas gracias No, por parece. compartir esta mañana con nosotros. Que Con pase un mucho feliz gusto. día, doctor. Igualmente, que pases muy bien. Quítalo.